Pemex lo que hizo fue que hay unos barcos especiales, estuvieron más de 500 kilómetros cuadrados revisando de dónde venía, con satélite y unos equipos especiales, pues viendo de dónde salía la mancha, y a través del satélite pues detectaron que fue un derrame de un barco privado en las costas de Sánchez Magallanes. Fue un derrame, se contuvo, pero ese derrame con la corriente marítima pues bajó a nuestro estado o se vino para nuestro estado. Pero ¿quién fue? ¿No? ¿Quién es esa empresa? ¿Quién es ese barco? ¿De quién es ese barco? ¿Y nosotros qué hicimos o qué no hicimos? El 13 de marzo dijo esto la gobernadora. Señalaba como responsable del derrame a un barco de una empresa privada. Mencionó contratos que datan, ya sabe, ¿no? La culpa casi otra vez, si quieres, de Genaro García Luna, etcétera. Ahí ya señalaron a Peña Nieto. Son datos del sexenio de Peña Nieto. Contratos. Bueno, llevan 7 años en el poder, pudieron haber revisado los contratos, diría yo, ¿no? Desde entonces sus declaraciones apuntan a la misma empresa. Pero hoy la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que después de todos estos días, las autoridades todavía no han identificado al responsable del derrame que continúa afectando las playas de Veracruz y Tabasco, algunas de Veracruz turísticas. Y de este domingo en 8 empieza la Semana Santa. No, este domingo empieza la Semana Santa. ¿Sí este domingo? Sí. Bueno, mientras tanto, organizaciones ambientalistas como Greenpeace México y la red Corredor Arrecifal del Golfo de México alertan que la mancha de crudo sigue extendiéndose y que ya ha impactado a más de 630 kilómetros de litoral. La vida marina, los ecosistemas costeros y las comunidades locales siguen sufriendo las consecuencias de esta crisis ambiental que, bueno, para decirlo claro, cada vez está siendo más difícil de controlar. Pero la causa del derrame y todo, pues tienen que analizarse de manera interdisciplinaria para realmente conocer. Y le hemos pedido a la Fiscalía también, frente a una denuncia por daño ambiental, que nos ayude con sus peritos para conocer, con su propia investigación, evidentemente, este derrame, sus impactos que está teniendo, etcétera. Pero entonces ya se tiene identificada la empresa responsable. Todavía no se tiene identificada. Hay Profepa dice que fue una empresa, pero todavía no está totalmente identificada. Entonces, por eso hice el grupo interdisciplinario para realmente pues conocer y ver si todavía hay alguna fuga o no hay alguna fuga o fue nada más de una sola ocasión. Profepa dice que, pero vamos a ver si se logra comprobar. No vaya a ser que tenga que ver también con nosotros el proceso de lo que se está padeciendo, pues, ¿no? Las autoridades investigan quién es el responsable. El derrame, bueno, ya lo escuchó usted, sigue avanzando. El acuerdo con el mapeo de la red Corredor Arrecifal del Golfo de México ya tiene identificados 65 puntos afectados a lo largo de la costa, 65. De esos, al menos 35 todavía no han recibido atención por parte de la autoridad. Se trata en muchos casos, como le decía yo al inicio, de reportes ciudadanos, habitantes que documentan y alertan sobre lo que está ocurriendo en sus propias comunidades. La información que se sigue actualizando conforme aparecen nuevas manchas y nuevos impactos. Pero, ojo, porque en medio pues, de todo este panorama, en Tabasco las autoridades aseguran que las playas del estado están en condiciones aptas para recibir el turismo durante Semana Santa. Y si hubiera lo que dicen los satélites y lo que dicen los observadores, los analistas, los investigadores y las agencias de lo que tiene enfrente Tabasco, esto no es así. Toman las muestras del agua, las mandan al laboratorio, ven si no hay formaciones de E. coli o parecidos y bueno, son aptas para... ¿Están libres? ¿Están libres? Son aptas. Estamos garantizando, ¿no?, de que la gente pueda usar las playas, que se sientan seguros. Lo que esté sucediendo hoy en Veracruz, no se está repercutiendo acá en el estado de Tabasco y que la gente tenga esa tranquilidad. Sí, es seguro, es seguro.
Bueno, ya comenzaron los reportes de muerte de animales. ¿Se acuerda que dijeron nada, no ha pasado nada? ¿Por qué minimizar? Minimizar. Bueno, el 19 de marzo se reportó que el cuerpo de una tortuga marina apareció en la orilla de la playa Alabamba. El mapa de Greenpeace registra 16 reportes sobre la fauna afectada. El caso más reciente fue la aparición de un delfín sin vida en Playa Alvarado. Dijeron, apareció por ahí una tortuga, pero no tenía nada, nomás estaba un poquito sucia de aceite y nada más, o algo parecido. El gobierno de Veracruz salió a desmentir que el delfín haya muerto a causa del derrame. Según las autoridades estatales, se trata de una hembra en avanzado estado de descomposición. Las causas que ellos dan es una hemorragia severa por una lesión traumática y no por hidrocarburo. Estamos en eso, ¿no? Estamos en un toma y daca informativo que creo que no ayuda mucho, que digamos. Renata Terrazas es directora ejecutiva de Oceana y está con usted y con nosotros. Renata, ¿cómo te va? Gracias por tu tiempo. Muy buenas noches. Hola Javier, buenas Gracias. noches. Muchas gracias a ti por la invitación. A ver, te pregunto, Renata, ¿ante qué estamos? A ver, ¿por qué es tan difícil, uno, detectar de dónde viene el derrame? O sea, si fuimos nosotros mismos quizá, y todavía no se ha investigado a fondo, o fue este barco extranjero, ¿no? Que uno no sabe. Luego resulta que nos explota Dos Bocas. Y cuando nos explota Dos Bocas, hay otro derrame, ¿no? Ahí, porque está hecho bajo el nivel del mar. Entonces, como que uno dice, ¿ante qué estamos de algo tan delicado? De suyo lo sé, Renata, pero se vuelve más delicado porque está este asunto vacacional de la semana que entra, ¿no? Sí, ante lo que estamos es ante el desdén del Estado mexicano. Independientemente del origen del derrame, las autoridades tendrían que tener un protocolo de actuación pronto. O sea, vamos a cumplir un mes. Estamos justo frente a la Semana Santa, que es una semana de altísimo turismo para las costas del país. Y no solo eso, tenemos en México el segundo mercado de pescados y mariscos más grande del mundo, la Nueva Viga, y el pico de ventas es en la Semana Santa. ¿Qué va a pasar con todas esas comunidades de pescadores que no pudieron salir a pescar o que no van a poder vender su captura? Entonces, sí estamos ante un tema bastante doloroso para las comunidades y para la vida, la fauna marina, que tiene una respuesta muy limitada por parte del Estado mexicano. México ha destinado años de su existencia a extraer petróleo del Golfo de México y no puede ser que no tengamos un protocolo de actuación. Tenemos más de 10 años con la reforma energética en donde se crea la CEA y no queda claro aún cuál es la labor de la CEA, que tiene que estar regulando y atendiendo todos los temas relacionados con las afectaciones de hidrocarburos, y la vemos completamente ausente. Entonces, lo que estamos observando es un desdén del Estado. Siempre ha sido más fácil cubrir los desastres traídos por los hidrocarburos, ya sean de Pemex o de privados, y esta vez pues las comunidades se organizaron y empezaron a documentar, y entonces ya no se pudo ocultar la información. Oye, ¿por qué es tan difícil detectar de dónde viene el derrame? ¿Es realmente difícil del barco o exactamente de dónde? Y luego también, ¿por qué minimizar tanto diciendo, no hombre, nomás son 2 o 3 gotas, cuando dijo la gobernadora, y ahora la gobernadora diciendo, el delfín lo que pasa es que es un asunto traumático, lo imagino que golpeó con algo el delfín o alguna cosa así. ¿Cómo podemos tener realmente el justo medio de lo que está pasando? Justo el océano es muy complicado, a diferencia de algo en tierra que es muy visible para todos. Las cosas que suceden en el océano son más difíciles de identificar y de documentar. Sin embargo, el tema de que no se pueda aún encontrar el origen, si se sigue derramando o no, tiene que ver por la respuesta tan lenta por parte del Estado mexicano. Insisto que la política pública para los derrames petroleros en México ha sido buscar minimizarlos. Y eso me parece una muy mala política pública. Y lo que genuinamente estamos observando es a comunidades ya muy hartas de que esto siga sucediendo, porque, por ejemplo, tenemos ahorita pescadores que no han podido salir a pescar en 3 semanas. Tenemos playas que no van y gente que se dedica al turismo que no va a poder recibir el turismo que está esperando para Semana Santa. Entonces, lo que vemos es comunidades ya de por sí vulneradas que están recibiendo el impacto, los impactos más negativos de la extracción de hidrocarburos en el Golfo de México. Ahora, te pregunto, no hay, ¿por qué supones que podrías, tú como estrategia informativa,
minimizar el asunto cuando tarde que temprano te va a caer la terca realidad? O sea, en qué puedes estar pensando para diseñar esta estrategia? ¿O qué traes entre manos? ¿O qué no sabemos? A mí me da la impresión que es algo aprendido desde tiempos anteriores, ha sido una práctica común ante los derrames, minimizarlos, cubrirlos y atenderlos lo más mínimamente posible. Y en esta ocasión estamos de verdad frente a comunidades que ya no, o sea, no están aceptando esas condiciones y además una falta de articulación entre las dependencias. Lo que anunció hoy la presidenta Sheinbaum me parece lo correcto, tiene que ser una atención interdisciplinaria. Esto debió haber sucedido hace al menos 2 semanas atrás, pero al menos lo estamos viendo ahorita. Y justo una de las cosas que estamos diciendo en Oceana es, primero hay que abrir la información. O sea, no puede estar el gobierno federal ocultándola o sacando datos como respuestas rápidas, aún sin saber lo que está sucediendo, sino tiene que tener una forma de comunicar esto a la población mexicana de manera ordenada y con el objetivo de informar, pero sobre todo de dos cosas, de reparar el daño que aquellas personas que están sufriendo los impactos de estos derrames, pero también la vida marina que pueda ser atendido y sobre todo de no repetirlo. Una de las cosas que nos tiene que quedar claro después de esto es que México tiene que estar mejor preparado para atender los derrames de petróleo, porque la pregunta no es si va a haber un siguiente derrame petrolero, va a haber, Sí. es cuándo. Y eso es algo que tenemos que entender porque mientras sigamos viendo al Golfo de México solo como un lugar de extracción de hidrocarburos, esto va a seguir pasando una y otra vez. ¿En qué va a acabar esto? Lo del derrame particularmente, porque crece y crece. Ya se hablaba de 300 kilómetros, ahora de 500, ahora de 650. Pues no lo sabemos. También las corrientes juegan un papel muy importante y pueden llevar el petróleo a diferentes lugares. Lo que sí puede convertirse es en un cambio de paradigma de cómo vemos como país al Golfo de México, y aquí hay varias oportunidades. La primera, quiero insistir mucho en que el gobierno federal tiene que tomar la seriedad de ser garantes de los derechos de las personas que viven en este país, sobre todo en las comunidades costeras del Golfo de México. No podemos seguir teniendo una política de zona de sacrificio al Golfo de México, en donde extraemos petróleo con intereses diversos, pero sacrificamos a las comunidades costeras y a todo el Golfo de México. Y la segunda es quizá pensar en un nuevo modelo para esta región. El petróleo, una de las cosas de las que hay que empezar a hablar, está en declive. A raíz del 2010 empezamos a ver un declive en la extracción de petróleo, los pozos están secando, las aguas profundas no tienen suficiente petróleo tampoco identificado. Entonces, México ya no depende, ya no puede depender tanto del petróleo. Tenemos que empezar a pensar en nuevos modelos de desarrollo para el Golfo de México. ¿Cuánto tiempo lleva que se recupere la fauna marina en una situación como esta, ¿no? En lo que está pasando y en lo que ya vemos, lo que tenemos a la vista, incluso en zonas turísticas? Justo los efectos negativos duran meses o años. Por poner un ejemplo, el derrame de 2010 de Deepwater Horizon, seguimos viendo los efectos negativos de ese derrame. Cambió los ciclos reproductivos de los delfines. Los mamíferos marinos son especialmente sensibles a los derrames petroleros. Se acumula en el tejido este material peligroso para ellos, contaminante. Luego, en algunos casos se sumerge el petróleo y cubre el fondo marino y tiene afectaciones hacia la pesca. Entonces, los efectos los vamos a seguir viendo por años, pero lo peor es que difícilmente van a ser documentados. Híjole, ¿qué va a pasar con este grupo multidisciplinario o interdisciplinario? ¿Qué supones que pueda pasar? Porque nada más hablan entre ellos, ¿no? Organizaciones como la tuya o como Greenpeace o alguna de ellas difícilmente les preguntan porque luego les incomoda, ¿no? Yo creo que puede ser una oportunidad justo para genuinamente generar una forma de atender estos temas mejor, orientado a reparar el daño y a no repetirlo, y sobre todo a atender a las comunidades costeras. Yo esperaría que
quien esté coordinando este grupo multidisciplinario vaya a la costa, hable con las comunidades y atienda sus preocupaciones. Porque esta política de verlo menos, de tratar de desmentir, me parece terrible. Genuinamente hay que atender lo que están poniendo las comunidades sobre la mesa. Son los únicos que están comunicando algo, los que están tratando de documentarlo. Así es que necesitamos abrir el diálogo. Por supuesto que tiene que haber responsables y tiene que haber las medidas subsecuentes, pero cambiar este chip de cubrir y de querer mentir y más bien convertirlo en una oportunidad para cambiar cómo nos aproximamos al Golfo de México. Sí, claro que sí. Bueno, Renata Terrazas, gracias que estuviste con nosotros. Que tengas buena noche. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Gracias. Hasta luego.